Biblias, Hechos capítulo 3. Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Hechos 3. Voy a leer solo una parte del capítulo, usted lo termina de leer en casa para corroborar algunas cosas a las que voy a hacer referencia. Dice Hechos 3, voy a leer del versículo 1 al versículo 10. Es un pasaje que usted ya conoce, se titula La curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a titular nuestra enseñanza de hoy: ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus expectativas? Podríamos empezar a preguntarlo introspectivamente: ¿cuáles son mis expectativas? A ver, dígase a sí mismo: ¿cuáles son mis expectativas? Es decir, ¿qué espero de Dios? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué le estoy pidiendo al Señor? Acá en este capítulo, le dije que lo tiene que leer entero, ¿verdad? Vemos o tenemos dos grupos de personas que son casos de gente que tuvo expectativa, sí la tuvieron, esperaron algo, desearon algo, le pidieron algo a Dios. Sin embargo, sus expectativas no fueron correctas. Lo que ellos esperaban ver realizado, no era lo que Dios quería hacer. No era lo que Dios tenía en su diseño, lo que Dios tenía en sus planes. Por un lado tenemos al cojo y por el otro lado tenemos al grupo de judíos al que Pedro predicó. A partir de la sanidad del cojo se juntó un grupo de hombres judíos queriendo ver qué sucedía, y Pedro le predicó a este grupo de personas. Aquí estamos hablando de dos casos, ¿verdad? El cojo y los judíos a los que Pedro predicó. Ambos tenían expectativas, ambos anhelaban algo, pero no era lo que Dios quería. Y en este capítulo el Espíritu Santo les hizo entender a través de Pedro que sus expectativas eran equivocadas. El cojo anhelaba una limosna, ¿correcto? Lo ponían cada día a la puerta del templo porque allí pasaban los judíos, y según las tradiciones y la ley judía, pues era muy común que el judío fuera dadivoso a los pobres y a los necesitados. Entonces lo colocaban allí a la puerta del templo estratégicamente. Cuando el judío venía a buscar al Señor, se esperaba de él que ayudara al necesitado, como en este caso al cojo que estaba mendigando. Entonces él anhelaba una buena limosna. Me imagino que cada día se levantaba en la mañana y le pedía a Dios y le decía: Señor, que hoy me dé una buena limosna. Que hoy lo que me puedan dar me alcance para sustentarme, para alimentarme, para ayudar a los míos. Tal vez oraría: Señor, toca el corazón de esos judíos que pasan por allí, que hoy me den lo que necesito, que hoy me den más que ayer, qué sé yo. Había una expectativa en su corazón, había una petición, había un deseo, había un anhelo, pero no era lo que Dios tenía para él. Ya más adelante vamos a ver qué es lo que el Señor tenía para él. Luego tenemos al grupo de judíos al que le estoy diciendo. Ellos también tenían una expectativa. Ellos anhelaban un Mesías político. Ellos anhelaban la restauración nacional de Israel. Esperaban a un líder que les libertara del yugo de los romanos, pero eso no era lo que Dios tenía para ellos. No eran las expectativas de Dios. Nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras expectativas. Mire, cada año que comienza, usualmente nos tomamos un tiempo para asentar nuestras expectativas.
Usualmente, comenzado el año, decimos, bueno, ¿cuáles son los planes para este año? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué espero ver? ¿Qué anhelo ver? ¿Qué quiero Dios que haga este año? ¿Qué quiero que pase? ¿Qué quiero ver materializado? Y nos sentamos y empezamos a soñar y empezamos a pensar y decimos, bueno, no sé, este año quiero poner el negocio, este año quiero comenzar mi vida fit y saludable, etcétera, ¿verdad? Pero podrían no ser las cosas que Dios tiene para nosotros, aunque en esencia sean cosas buenas. Si decimos quiero poner mi negocio, eso no tiene nada de malo. Si decimos quiero comenzar la vida saludable, eso no tiene nada de malo. Si decimos quiero colocar el Betel en mi casa, este año sí quiero servir al Señor, quiero tener un liderazgo, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? En esencia son expectativas buenas, son deseos buenos, pero atención, porque aunque lo que tú anhelas pueda parecer bueno o ser bueno en esencia, puede no ser lo que Dios tiene para ti. Puede no estar acorde a los diseños y a los planes de Dios, y entonces en lugar de ayudarte te estorbaría. Fíjese entonces que tenemos estas expectativas en el año porque nos sentamos nosotros a pensar y a soñar nosotros mismos. Viene julio, viene junio, agosto, mediados de año, por decir algo, y vemos que no pasó nada. Y vemos que todo lo que dijimos en enero que queríamos hacer y que queríamos ver, parece que todo se estorbó, las puertas se cerraron, nada sucedió y empezamos entonces con el sentido de derrota, empezamos a decepcionarnos, empezamos a tener quejas en contra de Dios y por qué, empezamos a estar tristes, no puede ser que a todos se les den las cosas y a mí no, todo lo que sueño y lo que anhelo no pasa nada. Mire, nos ahorraríamos todo esto. Todo este problema, toda esta decepción, toda esta incomodidad y este dolor, nos los ahorraríamos si a principio de año, en lugar de sentarnos nosotros solitos, le hubiéramos puesto una silla al Espíritu Santo y le hubiéramos dicho, ¿qué tienes tú para mí? Cuéntame, Espíritu Santo, ¿cuáles son los sueños de Dios? Porque dice que Él escudriña el corazón del Padre. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus anhelos? Para alinearnos entonces a esos planes y recibir, hermanito, porque ¿sabes qué? Dios no hace nada que no esté dentro de sus planes. Dios no hace nada que no sea su voluntad, por mucho que tú lo anheles. Entonces, si soñamos fuera de los planes de Dios, no vas a ver materializado lo que tú quieres. Pero si tú te pones de acuerdo con el Espíritu Santo, si tú te pones en concordancia con los sueños y los planes de Dios, vas a ver, te lo puedo asegurar, tú vas a ver lo que estás soñando, porque es lo mismo que sueña el corazón de Dios, ¿me entiendes? Entonces, si queremos ahorrarnos toda esa incomodidad, ese dolor y esas quejas contra el Señor, desde el principio preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué tienes para mí en esta temporada? ¿Hacia dónde deben ir encauzadas mis oraciones, mis peticiones, mis anhelos, mis esfuerzos? ¿Con qué debo soñar? Y entonces, en el tiempo de Dios, no necesariamente a mediados de año, porque el tiempo de Dios también es un factor importante, ¿correcto? En el tiempo de Dios veremos, pero eso sí te lo puedo asegurar, lo verás. Lo verás porque Dios cumple sus planes, porque Dios es fiel para cumplir su palabra. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Lo vio? Entonces, no sé si se acuerda que la semana pasada la pastora habló aquí acerca de algo muy importante, y es que el Señor nos dio una palabra profética para este año a partir de esa enseñanza que nos dio la pastora. ¿Cuántos la agarraron? ¿Cuántos agarraron la palabra profética que Dios nos dio? ¿Quién me dice cuál es? No la voy a poner en tantos aprietos. El Señor nos dijo que este era el año de la rendición. Ah, ¿ya se acordó? Que este es el año de la rendición. Cuando escuché por primera vez esta palabra de la boca de la pastora, tengo que decirle que me asombré. Me asombré porque no es lo que suelo escuchar en medios cristianos. ¿Usted había escuchado alguna vez de un predicador o de algún profeta que dijera el año de la rendición? Mire, yo no, tal vez usted sí. Yo siempre he escuchado esto, es el año de la prosperidad, es el año de la multiplicación, es el año del crecimiento, es el año de la bendición, etcétera. ¿Sí o no? Y pensaba que esto es lo que nos agrada escuchar, cuando escuchamos el año de la prosperidad, lo tomo, aleluya. El año de la bendición, este es mi año. Pero cuando decimos, este es el año de la rendición, a veces quedamos mirando como para los lados. Nos pasa por encima la palabra profética.
Porque ¿a quién le agrada rendirse? Porque rendirse es un sacrificio vivo a Dios, como nos enseñó la pastora. Aceptable, agradable, ¿me está entendiendo? Pero esto me hace entender que nuestras expectativas no suelen ser las de Dios. Lo que Dios quiere hacer suele ser muy diferente a lo que nosotros queremos ver. Así que tenemos que tomarnos el tiempo para indagar en el Espíritu, para preguntarle qué quiere Él. Y entonces ver. Al Señor le pregunté en este año, estaba matando un zancudo. Este año le pregunté al Señor por una palabra también. Y sabe, primera vez que lo hago, nunca lo había hecho. ¿Alguno de ustedes le ha pedido a principios de año al Señor una palabra? Bueno, deberíamos hacerlo. Pero le confieso que este es el primer año en que lo hago. Señor, una palabra de este año, ¿qué quieres hacer? ¿Qué va a suceder? Mis oraciones, ¿cómo las encauzo? Mis esfuerzos. Y el Señor me dijo, me siento a afinar la plata. Yo les pasé el pasaje de Malaquías por el grupo de oración a principios de año. Eso es lo que el Señor me dijo a mí y bueno, está muy en concordancia con la rendición. Afinar la plata es procesarnos. Afinar la plata es pulir, es tallar para que quede brillante el metal y que Dios pueda verse reflejado en el metal que somos nosotros. Y esto es incómodo. Y esto duele a quien le gusta que le tallen y le tallen y le den y le den. Puede ser incómodo, pero esto es lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí me volví a dar cuenta. Bueno, esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que yo pensaba. Pero luego el Espíritu Santo me decía, si tú quieres llamarlo el año de la bendición, puedes llamarlo el año de la bendición. ¿Sabe por qué? Porque qué bendición más grande que nosotros podamos decir, este año logré rendirme a Dios. Qué bendición más grande que nosotros podamos decir, este año el Señor me moldeó en esta área, este año me parezco un poco más a Jesús, este año camino un poco más como caminó el Rey de Reyes en esta tierra, este año por fin pude dejar ese vicio, ese mal hábito, ese pecado, este año por fin pude conquistar sobre mi carne, sobre mi yo, sobre mi ego, este año sí me he sacrificado, me he rendido delante de la presencia del Señor. Hermano, no hay conquista ni bendición tal. No hay cosa más valiosa que esa, ¿no le parece? Entonces, si tú lo quieres llamar el año de la bendición, puedes llamarlo el año de la bendición. Todo depende de nuestros ojos, de cómo miramos y de nuestra percepción. Dios lo ve como lo más valioso que podía entregarnos. ¿Tú cómo lo ves? Si no lo ves así, tenemos que empezar a pedir al Señor, Señor, tu mente. Que tu mente se manifieste en mí, que la mente de Cristo, que yo pueda pensar y ver como tú ves y como tú piensas. Amén. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas? Podría empezar por preguntarte, ¿tienes alguna? ¿Tienes alguna expectativa? Porque a veces las decepciones y los años pasan y las cosas no cambian y nos cansamos. Nos cansamos de sentarnos a los primeros del año a soñar, a pedir, a establecer propósitos, porque decimos nada pasa nunca, las cosas no cambian, ¿para qué? Entonces, primero, ¿estás esperando algo de Dios? ¿Le estás pidiendo algo a Dios? Tú me podrías decir aquí al menos 2 cosas que tú le estés pidiendo al Señor, que tú estés anhelando de Dios. A veces no, a veces pensamos, bueno, ¿qué? Bueno, no sé, en general, que siempre haya salud, que siempre haya la provisión. Bueno, está bien, pero esas son cosas muy generales. Esas son cosas muy pequeñas para Dios. Ponle nombre a tu milagro, ponle nombre a tu bendición. ¿Qué es lo que tú anhelas del Señor? Porque ¿sabes qué? La Biblia nos enseña que el Señor suele actuar de acuerdo a nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque la fe es lo que da nacimiento a las expectativas. Si yo no creo que algo va a ocurrir, no lo espero. No tengo expectativa de aquello. Mire, por ejemplo, hace un tiempo hablamos de estos 2 casos. Hablamos de aquel ciego que le dijo al Señor, que el Señor le dijo al ciego, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Se acuerdan? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres ver? Ya tú lo tienes por lo menos anotado en una nota del teléfono, en el cuaderno de comunión con Dios, de devocional. Número 1, número 2, tienes que tener expectativa, porque Dios viene a revisar cuáles son. Dios viene a preguntar qué es lo que tú esperas de Él. Y ¿sabes qué? La mayor parte del tiempo Él va a hacer de acuerdo a eso. De acuerdo a tu fe y de acuerdo a tu expectativa. A este hombre ciego el Señor le dijo, Él le respondió, ¿se acuerda?
que reciba la vista. Esa es mi expectativa. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. En otras palabras, actúo hoy de acuerdo a tu fe y de acuerdo a tus expectativas. ¿Entendió? Así te va a preguntar el Señor, ¿qué quieres? ¿Cuáles son tus expectativas? Y si tienes alguna, entonces podrá decirte, tu fe lo ha hecho, lo hará. Lo estoy haciendo de acuerdo a tu fe, de acuerdo a tu expectativa. Otro caso diferente es el del paralítico de Betesda. ¿Se acuerda que también hablamos de este? El Señor, encontrándose con él en ese lugar, le preguntó, ¿quieres ser sano? Nuevamente, ¿qué es esto? ¿Tienes expectativas? Ya no le estaba preguntando cuáles. Le estaba poniendo nombre, pero le estaba diciendo, tienes expectativas, esperas de mí algo, esperas de mí, Jesús, que yo haga algo. ¿Y sabe qué? El paralítico tenía unas expectativas equivocadas, porque él lo que quería era que lo lanzaran en el agua, lo que quería era alguien que lo colocara allí. Y en esta ocasión el Señor actuó por misericordia, por encima de las expectativas de este hombre y lo sanó igualmente. Pero esto es la minoría de los casos. Dios suele obrar de acuerdo a lo que tú estás esperando, de acuerdo a lo que tú estás pidiendo y a lo que tú estás creyendo. Entonces, si queremos ver algo, necesitamos establecer alguna expectativa, hermano. ¿Tienes expectativa? ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Ya las probaste de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios? Es decir, ¿esas expectativas son correctas? ¿Son de acuerdo al plan de Dios? ¿Es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Todo eso, Espíritu Santo. Pregúntele al Espíritu Santo. ¿Amén? Ok, vamos a leer el versículo 5 del capítulo 3, que ya leímos, lo voy a releer. Dice, entonces, hablando del cojo, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pedro y Juan le dicen, míranos. Hermano, allí Pedro y Juan le estaban pidiendo al cojo expectativa. Estaban observando en los ojos de este cojo si había expectativa en su corazón. Míranos. Y él mostró expectativa, porque dice la palabra que les estuvo atento, esperando. ¿Está escuchando? Esperando recibir de ellos algo. Yo podría decir cosas malas de este cojo. Podría decir que fue cómodo, podría decir que se conformó a su situación, que no buscó salir de eso, que le pareció suficiente las limosnas, podría decir eso. Pero hoy quiero decir una cosa buena, porque Dios suele decir las cosas buenas de nosotros, no las malas. Y es que este cojo, hermano, tuvo fe. Aunque fuera una fe pequeña, aunque fuera una fe no tan bien orientada, tuvo fe, tuvo una expectativa. Lo primero le dije, ¿tienes alguna expectativa? Él tenía una, un poco equivocada, porque como vimos, ¿qué quería él? Quería limosna, quería una buena suma de dinero, pero había expectativa, había fe. Por eso miró y estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Se dice que probablemente extendió la mano, como extendería un mendigo de la calle, o un recipiente para recibir, y esto habla de fe. Esto habla de, no me voy a quedar con la mano abierta sin recibir nada. Yo le pregunto, ¿está usted haciendo lo que este cojo? ¿Está usted extendiendo y abriendo su mano para recibir? En estos días estábamos en el supermercado y un niño se nos acerca pidiéndonos, ¿no? Y mi esposo estaba con muchas cosas en el momento y le dice, sí te voy a dar algo, ya va. Pero se estaba acomodando para abrir el carro y buscar algo en el carro porque encima no tenía nada. Y mi esposo me decía, porque yo estaba atrás, yo no escuché, mi esposo me decía, él me seguía diciendo, pero va y dame algo. Y yo le seguía repitiendo, sí te voy a dar algo, ya va, sí te voy a dar algo. Y él me decía, yo veía la incredulidad en los ojos del niño. O sea, él jamás pensó que yo realmente le fuera a dar algo. Él pensó que yo me iba a montar en el carro y me iba a dar en fuga. A veces nosotros somos así con Dios. Sí te voy a dar algo, nos dice el Señor, dame chance, en mi tiempo lo vas a ver. Pero nosotros tenemos rostros y vidas de incredulidad. Y seguimos pidiendo, pero va y dame algo. A veces nuestras oraciones son así. Uno se ha encontrado mendigándole a Dios. Pero va y dame algo. Pero este año no me habéis dado nada. Perdóname, el maracucho se me salió. Este año no me has dado nada. Dame.
Y el Señor te dice, claro que sí, sí te voy a dar, pero te voy a dar en mi tiempo y a mi manera y dentro de mis planes y dentro de mis diseños. ¿Cómo estamos nosotros entonces? ¿Como este niño? O al menos como este cojo que sí esperó, dice la Biblia, esperó recibir algo. Mire, esta palabra rogar, que dice que él rogaba, específicamente a Pedro y a Juan, le rogó que le dieran algo, es una palabra especial. Y habla de que él estaba, vamos a decir algo, pidiendo con más determinación de lo usual. Pidiendo con más determinación de lo usual a Juan y a Pedro. ¿Sabe por qué? Segura estoy que este cojo vio algo especial en Pedro y en Juan. ¿Qué vio él? El poder del Espíritu. Vio a Jesús en la vida de estos hombres. No sabía ponerle nombre, pero había algo que brillaba en la vida de Juan y Pedro. Y él dijo, hay algo especial en estos hombres. Algo tienen para darme. Escuche, veo a estos hombres y me doy cuenta que tienen para darme. Así que con más determinación pidió. Eso pasa también en lo natural. Imagino que los que piden verán a quien se ve mejor vestido, a quien tiene mejor carro y se acercarán primero a eso, ¿verdad? A la camioneta más grande, a los rines más nuevos o qué sé yo, porque lógicamente dicen, este tiene que tener para darme. Así que le piden a ese. ¿Usted me está entendiendo? Qué bueno sería que nosotros fuéramos así con Dios. Que nosotros pudiéramos ver, ya no a Juan, ya no a Pedro, ya no a un hombre natural, sino que pudiéramos ver a Dios mismo y decir, este tiene algo bueno para darme. O sea, yo lo veo y me doy cuenta. Yo abro la Biblia y veo su esencia y veo como su carácter y me doy cuenta que tiene algo para darme y que me quiere dar algo. Porque tú abres la Biblia y ves, por ejemplo, ¿cuál es la esencia del Padre? Que dice la palabra que aunque los padres, así como los padres naturales saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas a los que le piden. Tú abres la Biblia y te das cuenta que esa es la esencia del Padre. Que la esencia del Padre es un Padre que da, un Padre proveedor, un Padre sustentador, un Padre que quiere bendecir a sus hijos. Pero a veces se nos olvida. Por eso tenemos que estar empapados de la palabra, todo el tiempo, todos los días. Por eso te tienes que alimentar. Porque cuando se te olvide la Biblia y el Espíritu a través de la palabra te recuerdan cuál es la esencia de Dios y que Él sí tiene para darte y sí te quiere dar. Si nosotros viéramos a Jesús, por ejemplo, y recordáramos cuál fue la esencia de Jesús en esta tierra y cuál sigue siendo su esencia. ¿Qué hizo el Señor? Se despojó y se humilló. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos enriquecidos, dice la Escritura. Ese es Jesús. Entregó para darte a ti. Pero se nos olvida. Se nos borra, se nos nubla, como dice la canción. Las ansiedades, los afanes ahogan la semilla, ahogan la palabra. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos ver que tenemos un Espíritu Santo. Mire, que el Padre dio tanto. Se dio a sí mismo, a través de su Hijo. Y cuando los discípulos tuvieron miedo y empezaron a pensar, Dios mío, este está hablando de que se va para un lugar al que no lo vamos a poder seguir. ¿Qué está pasando? Y Jesús les dijo, tranquilos, que rogaré al Padre para que os envíe el Consolador. Es decir, solos no se van a quedar mejor que antes. Porque os conviene que yo me vaya para que reciban al Espíritu. ¿Usted me está entendiendo? Siempre ha sido esta la voluntad de Dios. Dar y darte más de lo que tú estás esperando. Pero tú ya extendiste tu mano abierta para recibir. Si hay en tus ojos expectativa, si estás esperando tú recibir algo de Dios, o has dejado que las decepciones del mundo y de tu pasado te ganen. Mira, si esto te está pasando, tienes que venir al Señor, tienes que venir al Espíritu Santo y pedirle que sane tu corazón de las experiencias pasadas. Porque a veces no le creemos a Dios hoy por algo, porque ayer nos parece que no nos respondió. Ayer tú le dices al Señor, Señor, hace un año yo te pedí por la sanidad de mi abuela y mi abuela partió. ¿Qué pasó? Yo te pedí que la sanaras y no la sanaste.
Y entonces hoy no le quieres creer al Señor por la sanidad de tu tío, por tu sanidad o por la sanidad de tu papá, porque dice, ayer no me respondió. Tienes que pedir al Espíritu Santo que te sane. Y no, mire, escuche bien, le estoy diciendo que te sane, no que te haga entender. Porque hay cosas que tú no vas a entender y simplemente debes aceptar. Porque Dios es soberano y porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable, aunque tú no lo veas y no lo entiendas de esa manera. Entonces vienes al Espíritu y ya no le vas a decir, Señor, explícame con lujo de detalles por qué ese día tú no me respondiste a mí. Esa no es la manera de acercarte a un Dios santo. Tú te tienes que acercar con temor, con reverencia. Entonces, Espíritu Santo, está bien que no entienda, pero sana mi corazón. Sana mi corazón. Dale paz a mi corazón. Que ya mi corazón no esté atado a las experiencias del pasado. Trae refrigerio a mi vida y que hoy pueda creerte otra vez. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros debemos pedírselo. Amén. Entonces, ¿cuáles sean nuestras expectativas? Tenemos alguna. El Salmo 81, me perdona el versículo, no lo coloqué. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Mire esto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¡Wow! Este versículo me mató. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero para que Dios la llene, ¿qué tiene que pasar antes? ¿Quién entendió el versículo? Lo vuelvo a repetir porque nadie lo entendió. Dice, abre tu boca y entonces yo la llenaré. ¿Qué tiene que pasar si quieres que Dios te llene? Abre la boca. ¿Lo entendió? Abre tus manos, extiende tu recipiente, extiende tu fe. Espera algo de Dios y Él va a llenar, porque Él honra nuestra fe. Mire, la fe de este cojo fue pequeña, le dije, pero Dios honró su fe. Porque el Señor lo sanó, lo libertó, le dio más de lo que Él esperaba. Y tu fe tal vez hoy sea pequeña. Bueno, señores, que me cuesta creer. Bueno, está bien. Pero ¿sabes qué? Mantén esa fe puede aumentar. ¿Y sabes qué? Una fe pequeña en un Dios grande puede ser suficiente. ¿Me entendió? Tu fe puede ser pequeña, pero está puesta en un Dios grande. Así que eso puede ser suficiente por hoy. Mañana el Señor te hará crecer. Y pasado mañana seguirás creciendo y abundando en la fe. Amén. Pero hoy saca del almacén, saca del closet esa fe que tienes, desempólvala y empieza a usar. Empieza a establecer expectativas, empieza a esperar cosas de Dios, empieza a pedirle. Haz un cuaderno, ponle fecha y dile, hoy pido esto, espero esto, anhelo esto. Y sí, mañana el Señor te va a decir, regresa a la hoja del 1 de enero y tacha y coloca, porque esto es lo que yo quiero hacer. Pero entonces verás, porque es de acuerdo a los planes y a los diseños de Dios. Amén. Entonces, ¿tenemos alguna expectativa? Sería bueno preguntarnos. Hermanos, no perdamos tiempo. Este año va comenzando, esta temporada va iniciando, para nosotros es un momento especial, nosotros lo vemos así, comienzo de año, una temporada nueva, está bien. Aprovéchalo y no dejes que se pierdan los días, porque cada día podría ocurrir algo sobrenatural si tan solo tú lo esperaras o lo creyeras. Amén. Entonces empecemos a expectar. La palabra expectar no existe en el español, por si acaso, pero la utilizo porque tiene un sentido que no tiene la palabra esperar. Viene del inglés expect, para que no vaya a decir, ¿qué es esa palabra que está diciendo Rebeca? Ok, vamos a leer el versículo 6, ya leímos el 5, ¿verdad? Entonces, tener alguna expectativa. Ahora, en el versículo 6 vamos a ver otra cosa. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ok, con respecto a las expectativas, si ya tienes una, lo siguiente que tienes que hacer es elevarla. Esto es tremendo, esta es la esencia de Dios. Pues Dios es un Dios grande. Ya tienes una expectativa, ahora elévala, multiplícala, levántala más, extiende las cortinas, las estacas de tu habitación. ¿Por qué? Porque vemos en la Biblia y en nuestras vidas que las expectativas de Dios siempre son más altas que las nuestras.
vio al cojo. El cojo quería una buena limosna. Dios quería sanarlo para que él pudiera trabajar por sí mismo y no tener jamás necesidad de pedir limosna otra vez. Son expectativas o son planes mucho más altos, ¿sí o no? Y en el caso de los judíos también, ellos querían un líder político, un restaurador nacional, pero Dios tenía mucho más para ellos. Dios tenía uno que dice el versículo 26, dice, a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios no venía a ser un Dios de la multitud, Dios venía a ser un Dios de cada uno. Jesús vino a ser un Dios personal, que cada uno se convierta de su maldad. Y eso es mucho mejor que uno que en general dice, bueno, un Dios personal. Él tenía más. Y tiene más, porque esto está en stand-by y seguiremos. Nos iremos primero nosotros con el Señor y luego veremos las noticias, tal vez el Señor nos dirá, de qué terminará ocurriendo con el pueblo de Israel. Ellos siguen teniendo esa promesa. ¿Me está entendiendo? Dios tiene algo mayor. Entonces, si Dios siempre tiene algo mayor, nosotros siempre tenemos que estar elevando las expectativas, superando las de ayer. Ayer le creíste a Dios por algo, créele hoy por algo mayor. Aquella vez le dije, ¿se acuerda? ¿Le crees por la arepa con el café? Créele hoy por la leche para el café y el queso y el mozzarella y el jamón y todo lo demás. Es una práctica. Tenemos que elevar las expectativas. Entonces aquí Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Mire, leí algo sumamente interesante. Un comentarista dice que escuchó a alguien decir que esta frase, no tengo plata ni oro, es una de las frases, escuche, más tristes de la Biblia. No tengo plata ni oro. Para esta persona, esta expresión era una de las más tristes de la Biblia. O sea, que el cristiano tuviera que decir, no tengo plata ni oro. Esta persona decía, este es el final. Esto es lo más triste, lo más terrible que le puede pasar a alguien, a un cristiano. Ahora yo le pregunto, ¿Pedro estaba triste cuando dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy? Pedro no estaba triste, hermano. Pedro sabía, escuche, que él tenía algo mejor, que él tenía algo mayor. No tendré esto, pero atención, porque tengo algo mucho mejor para darte. Pedro tenía la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. A nosotros a veces nos pasa así como a este hombre. Tenemos ciertas expectativas naturales de esta dimensión y decimos qué triste cuando no se cumplen. Pero eleva tus expectativas hacia lo eterno. ¿Me está entendiendo? Hacia lo eterno. Y alégrate porque eso es mayor que lo natural y lo de esta dimensión que tú estás esperando. Le voy a leer una historia en referencia a esto también. Dice así. Hay una historia, quizá verdadera, sobre un monje humilde caminando con un cardenal católico romano en un tiempo de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica Romana estaba en su cenit de poder, prestigio y riqueza. El cardenal señaló a los alrededores opulentos, usted sabe de qué estoy hablando, o sea, la Iglesia Católica, el oro, la cosa, todo aquello, su cenit de poder, de majestad. Dice que él señaló a los alrededores opulentos y dijo al monje, ya no tenemos que decir, no tengo plata ni oro. Escuche, ya no tenemos que decir, decía el cardenal católico, no tengo plata ni oro. El monje contestó, pero tampoco puedes decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Entendió? Este es tan solo un ejemplo. Pero así no sucede. Este cardenal católico, esta persona, anhelaba algo. Plata y oro. Opulencia, majestad, poder. Y anhelando esto, se perdió de aquello. ¿Usted lo está entendiendo? Si tu expectativa está en cosas de esta dimensión, en cosas naturales, en cosas más bajas a las que Dios tiene, como por ejemplo, pues es tan solo un ejemplo, el oro y la plata, tú tal vez recibas
ese oro y esa plata? ¿Por qué está tu esfuerzo? ¿Por qué está tu determinación? Porque a veces Dios dice, insiste tanto que lo voy a entregar. Puede que tú recibas eso, pero ¿sabes qué? Te estás perdiendo de recibir lo mejor, lo que realmente Dios tiene para ti. Entonces, ¿cuáles sean nuestras expectativas? ¿Cuáles son? ¿Sabe? Le cuento que hasta este punto yo no sabía específicamente de lo que estaba hablando Dios. Yo decía, bueno, sí, tener expectativas más altas, entiendo eso, pero yo le preguntaba al Señor, ¿cuáles son específicamente esas expectativas más altas? Porque más altas podrían ser muchas cosas. Podríamos decir, por ejemplo, bueno, una expectativa más alta es que le crees al Señor por tu sanidad y no por provisión para los medicamentos. Tal vez esa podría ser una expectativa más alta. O por una casa propia en lugar de un alquiler. Esa podría ser una expectativa más alta. O por la libertad de la depresión y de los trastornos mentales en lugar de un buen psicólogo y buenas estrategias que te ayuden a sobrellevar y a sobrevivir con esa depresión y ese malestar. Esas podrían ser expectativas más altas. Sin embargo, yo sabía que algo faltaba. Y he aquí claramente, y gracias al Señor por hablar, una cosa espero que anhelen. Y es lo más alto que tú y yo podemos anhelar, esperar o expectar. ¿Sabes qué es? El Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que tú y yo, lo más alto, ya que tú tienes a Jesús en tu vida y tienes al Espíritu Santo que habita en tu interior, ahora tú tienes que anhelar la constante llenura del Espíritu Santo. Si usted lee Hechos, usted se va a dar cuenta que sí, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y venía sobre los que se arrepentían, pero si usted lee, usted se va a dar cuenta que constantemente, mire, lea los primeros 3 capítulos de Hechos solamente y usted se va a dar cuenta que Pedro recibió 3 veces la llenura del Espíritu Santo en cuestión de días. Esta es la iglesia. Esto es lo que tendría que ser la iglesia de Dios. No es que haya recibido el Espíritu Santo. Nosotros decimos, ¿fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Sí, yo fui bautizado. Yo hablé en lenguas y todo lo demás. Esa no es la pregunta correcta. Tú deberías estar preguntando, ¿estás tú bautizado en el Espíritu? Porque no es una experiencia de una vez. ¿Me está entendiendo? El bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, bautismo significa estar sumergido o llenado completamente hasta el tope, no es una cosa que pasa una sola vez en la vida. El Espíritu Santo sigue viniendo para llenar más y más. Y con bautismo estoy hablando de esto, de llenarte hasta el tope, de estar sumergido, escondido en Él. Esto lo tiene que hacer todos los días, porque nosotros salimos al mundo, porque nos encontramos con la depresión, con las noticias, con el pecado, nos encontramos con la gravedad de la tierra que nos atrae hacia ella, hacia el pecado y hacia el mal, nos encontramos con el polvo del camino con el que nos ensuciamos, aunque hemos sido lavados. Necesitamos al Espíritu Santo todos los días, la llenura del Espíritu todos los días. Por eso dice la canción, ayer ya pasó. ¿Se acuerda de la canción? Entiéndala. Ayer ya pasó, necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Esto es. Porque al principio yo pensaba, bueno, Señor, qué bueno, una casa, un carro, y es que nuestras mentes se van inmediatamente a las cosas naturales. Pero hay algo más excelso que tú y yo podemos estar anhelando, y es el Espíritu Santo de Dios. Es la presencia de Dios en nuestra vida. Y déjame decirte, si tú prosperas aquí, prosperas afuera. ¿Usted me está entendiendo? Es consecuencia natural. Es la respuesta. Si tú te concentras en ser lleno del Espíritu, de ti salta para vida eterna lo que Él coloca en ti. Y entonces se expresa en lo natural, en la comida, en la alacena, en la casa, en el alquiler, en los arreglos y las reparaciones de la casa, en el negocio, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos. Haz la prueba. Haz la prueba, porque yo la he hecho y me he dado cuenta, es así. Es así. Tú procuras llenarte del Señor y todo, la presencia del Señor va a llenarlo todo. Amén.
Mire, Salomón es un ejemplo de quien anheló lo correcto. El Señor preguntó por las expectativas de Salomón, ¿se acuerda? Pide, le dijo, ¿qué esperas de mí? Y Salomón anheló de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo al plan de Dios. Le dijo, Señor, quiero sabiduría para guiar a tu pueblo, para cumplir tus propósitos. Salomón estaba pidiendo algo espiritual. Salomón estaba pidiendo algo eterno. Y el Señor se agradó. Y usted conoce la historia. El Señor le dijo, sí, vas a recibir la sabiduría. Y además, por haber pedido de acuerdo a mi corazón, esto lo estoy agregando yo, te voy a dar también lo demás. La riqueza, el poder, todo lo vas a tener también. Pero ¿qué hubiera pasado? Y perdóname si especulo demasiado, pero vamos a voltear la situación. ¿Qué hubiera pasado si Salomón, en lugar de pedir lo más eterno o lo excelso, él hubiera pedido las riquezas? Si cuando Dios le dijo cuáles son tus expectativas, Salomón hubiera dicho que sea el más rico, el hombre más poderoso de la tierra, ¿qué hubiera pasado? Tal vez hubiera recibido eso, pero hubiera recibido la sabiduría. Se la dejo, no la voy ni a responder, pero se la dejo. ¿Usted me está entendiendo? Acomodemos nuestras expectativas. Dios tiene mucho más de lo que nosotros estamos esperando, pero tenemos que elevarnos a un plano más sobrenatural. ¿Amén? Ok. 2 cositas que debemos esperar del Señor, y esto en la presencia y en la persona del Espíritu Santo. 2 cosas que pasaron con el cojo. Dice Hechos 3:10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Mira qué tremendo. Esto pasa en nosotros cuando el Espíritu Santo está haciendo su obra en nuestras vidas. Dice la Biblia que la gente veía al cojo y le reconocían del pasado. Decían, este es el mendigo, este es el cojo, este es el que se paraba allí a pedir, este es el hombre viejo. Pero ¿quién es esta persona que vemos ahora? Es el mismo. Y había un asombro en medio de la gente. Es decir, no lo podemos creer. Tenemos que reconocerlo porque lo conocíamos y sabemos que es la misma persona, pero casi no lo puedo creer. El Señor les voló la cabeza con lo que hizo en la vida del cojo. Eso tú y yo lo tenemos que esperar. Que el Señor le vuele la cabeza a la gente con los cambios en tu vida y en mi vida. ¿Me está entendiendo? Que la gente que te conocía hace 2 años se consiga contigo hoy y se siente contigo 1 hora, 2 horas, etcétera, y tenga que decir, eres tú el mismo que yo conocí en la universidad, en el colegio, que yo conocí por allá. Eres tú el mismo. ¿Me está entendiendo? Y se llenan de asombro. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar, cambios drásticos en nuestras vidas, radicales. ¿Y sabe qué? Eso no lo hace otra persona, sino el Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes hacer eso por ti mismo. Y le digo que mucho lo he probado. Mucho he probado decir, ahora sí me voy a esforzar, ahora sí lo voy a hacer diferente, ahora sí, bueno, vamos Rebeca, a la bim, bom, bam. Es que no es Rebeca, ya me di cuenta, imposible. Pero cuando pruebo al Espíritu Santo de Dios, inmediatamente empiezo a ver. Inmediatamente empiezo a ver un mover, una diferencia, un ánimo diferente, un pensamiento diferente que tengo que mantener con la llenura del Espíritu, ¿ok? Pero se nota, se ve. ¿Quieres cambio en tu vida? Sí, quiero ser una persona diferente, yo quiero dejar esto. Quiero dejar este pecado, este mal hábito, esta adicción, esta compañía, este medio. Quiero cambiar. Quiero ser como los apóstoles, quiero que el Señor continúe, porque sabe, el Señor sigue escribiendo el libro de los Hechos, porque el Espíritu sigue aquí. Quiero estar, si en algún momento si el Señor va a decir, bueno, Hechos capítulo 29, quiero ser parte de eso, tienes que estarte llenando del Espíritu, tienes que dejar que sea el Espíritu quien lo haga en ti. Y eso es cada día, cada mañana, tarde o noche, cuando tú dediques tu tiempo, Señor, Espíritu Santo, lléname.
lléname. Ya no pases tanto tiempo en la oración, la casa, el problema, la enfermedad. Dale 10 minutos de eso a tu oración. Y ya en lo demás, aquí estoy. Aquí estoy con mis manos abiertas para recibir de ti, Espíritu Santo. Te anhelo. Mire, el Espíritu Santo lo tuvieron que esperar. ¿Se acuerda? No salgáis de Jerusalén hasta que hayáis recibido la promesa. El Señor Jesús los mandó a esperar. ¿Sabe por qué esperar? Porque en la espera se manifiesta la fe y la expectativa. ¿Entendió? La expectativa. Ellos se reunieron y oraban fervientemente por esa promesa. Había un anhelo en sus corazones. Necesitamos la llenura del Espíritu. Y el Espíritu respondió. El Espíritu responde a tu anhelo, a tu expectativa, a tu fe, a tu deseo. No es que yo no he tenido esas experiencias, no las has anhelado. A veces nos sentimos mal. ¿Por qué la pastora sí? ¿Por qué Rebeca sí? ¿Por qué otros sí experimentan esas cosas de las que hablan? Y a mí no se me ha movido pero ni un pelo jamás. Tranquilo, una cosa te ha faltado, no lo has anhelado. No lo has pedido. Suficiente, basta con eso, porque ya Jesús pagó el precio para que el Espíritu Santo viniera a tu vida. Entonces empieza a anhelarlo y velo. Velo cómo se hace real en tu vida. Amén. Y por último dice el versículo 11, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. ¿Qué hizo el cojo? Y esto me encanta, esta actitud del cojo debería ser la nuestra. Asirse significa que se tiró y los agarró. Ellos usaban una ropa, y usted sabe, imagínese unos mantos, unos trapos ahí. De allí, o sea, de donde se podía agarrar el cojo. De ahí se agarró. Y dijo, yo esto no lo suelto. Él identificó la fuente de su bendición. Él identificó la fuente de su cambio. Y dijo, yo esto no lo puedo soltar. Estos a mí no se me pueden ir de aquí. Eran Pedro y Juan, pero ellos representaban al Espíritu. Ellos representaban a Jesús, representaban al Señor. ¿Usted me está entendiendo? Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Asirnos, agarrarnos fuertemente y que nada nos suelte. Si tú quieres anhelar algo, anhela esto. Estar siempre pegado, el pámpano donde tiene que estar, en la fuente de la vida. ¿Me está entendiendo? Si podemos pedir por algo, pidamos por dejar de fluctuar. Ya. Si podemos esperar algo, si podemos anhelar algo, Espíritu Santo, ya quiero dejar de fluctuar. Ya no quiero ser un niño espiritual. Ya no quiero tener necesidad de seguir tomando leche, quiero avanzar. Ya no quiero seguir retrocediendo, no quiero dar 3 pasos para adelante y 10 para atrás. Enfoca tus expectativas en las cosas importantes. Estas son las cosas importantes. Deja de perder tiempo anhelando cosas naturales, esas se van a agregar, entiende. Busca primeramente el reino y su justicia y lo demás se añade. No pierdas el tiempo anhelando cosas que no son necesarias. Quiero ya no ser el mismo. Ya no quiero estar una semana prendido en el Espíritu y 3 en el Ártico del Espíritu. Y me uno. Si este año anhelo algo, anhelo esto. Que el Espíritu Santo me mantenga asida a Él. Y de allí vamos a ver lo demás. ¿Amén? Oremos. Aleluya. ¿Puede cerrar allí sus ojos? Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Gracias, amado. Eres maravilloso. Aleluya. Gracias porque tu palabra despierta nuestros espíritus y nos hace entender, Señor. Gracias. Aleluya. En este momento le invito a que empiece ya a anhelar al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Si el Señor le ha hablado, si algo se ha movido en su corazón, empiece desde ya
a decirle: Espíritu Santo, te anhelo. Anhelo tu presencia en mi vida. Anhelo conocerte. Anhelo poder experimentarte. Aleluya. Anhelo, Señor, poder decir que había oído de ti, pero hoy mis ojos ven. Quiero, Señor, poder decir eso. Aleluya. El Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Aleluya. Porque Él escucha el llamado. Así es. Porque hay algo que suena fuerte en su corazón, y es cuando tu corazón y el mío le están anhelando. Aleluya. Si en algún momento el Espíritu Santo se va a manifestar y se va a mover en nuestras vidas, ese es el momento, cuando le estamos anhelando. Aleluya. Así que puedes estar completamente seguro de que el Espíritu Santo ha venido a visitarnos esta mañana. Aleluya. Él ha venido a visitarnos. Aleluya. Él ha tocado la puerta y estamos abriéndole la puerta de nuestros corazones y de nuestra iglesia en esta mañana. Bienvenido, Espíritu Santo. Aleluya. Dile: bienvenido. Bienvenido, Espíritu Santo. Aleluya. Bienvenido. Siempre has estado aquí, Señor, pero ¿cuántas veces te he dado la bienvenida? ¿Cuántas veces, Señor, he tenido temor y reverencia de tu presencia? ¿Cuántas veces, Señor, he anhelado ver realmente tu mover en tu persona, Señor? ¿Cuántas veces he pedido de forma abstracta, he orado de forma abstracta? Ya no quiero orar así, Señor. Hoy sé que tú eres la voz que habla a mi corazón. Hoy sé que cuando yo oro, tú eres la persona que está en esa habitación escuchando mi corazón. Aleluya. Hoy sé, Señor, que jamás he estado solo, que cuando he pasado circunstancias difíciles, Señor, tú, Espíritu Santo, eres quien ha estado allí, porque tú eres el Paracletos. Aleluya. Tú eres el que ha sido llamado junto a nosotros para levantarnos, para ayudarnos. Este es tu ministerio, este es tu tiempo. Eres tú el que está aquí, Señor, y te damos gloria por eso. Gracias, Espíritu Santo, y gracias, amado Jesús, por habernoslo enviado, Señor. Gracias por no habernos dejado solos. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús, porque fue tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque en ti está la preeminencia, dice la Escritura, pero tú nos has regalado algo tan preciado, algo tan maravilloso como el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Toma tu lugar, Espíritu Santo. Toma tu lugar en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Llénanos, llénanos, sopla en nuestras vidas, Señor, que en nosotros esté ese mismo clamor ferviente, aleluya, que estuvo en la iglesia primitiva, que estuvo en esos hombres, Señor, que se sintieron, Señor, como que ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Esto es muy difícil, Jesús se fue, hemos quedado solos. Así nos sentimos nosotros a veces, Señor, en las circunstancias de este mundo, pero que en medio de esto, aleluya, se levante un ferviente clamor en nuestros espíritus por tu Espíritu Santo, aleluya, por tu compañía, Señor, por tu mover, aleluya, por poder verte a nuestro lado caminando, abriendo puertas, hablando a nuestros corazones, formándonos, moldeándonos, enseñándonos tu palabra, revelándonos los misterios que en ella hay, Señor. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Hoy entendemos, Señor, que solos no hay nada que podamos hacer, aleluya. Si hasta este momento tú te habías estado esforzando, tu iglesia, por hacer algo, por provocar cambios en tu vida y no habías visto nada, hoy te invito a que te rindas ante el Señor. Ríndete, ríndete al Señor, dile la verdad, dile: Señor, no hay nada que yo pueda hacer, he intentado demasiado, me he esforzado, he tratado de practicar la diligencia, el esfuerzo, tantas cosas, Señor, he puesto alarma para levantarme, tantas cosas he hecho, pero es que no pasa nada en este interior, Señor. Yo hago, pero sigo sintiendo vacío, me sigo sintiendo desierto. Aleluya. Eso llega hasta aquí si tú anhelas al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Rinde eso, rinde eso. Dile: entiendo, Señor, que yo no puedo hacer nada hoy. Entiendo que el camino correcto es anhelarte a ti, Señor. El camino correcto es la dependencia de ti. Aleluya. El camino correcto es anhelarte profundamente, diariamente, cada día el alimento que solo me viene de ti, Señor.
Aleluya, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, amado Padre Celestial, aleluya. Queremos más de ti. Elevamos nuestras expectativas en esta mañana. Así es, Señor. Las ubicamos donde tienen que estar, Señor. Lo demás tú lo añadirás. El negocio, el dinero, lo que hace falta, Señor, la universidad, los planes, el futuro, el esposo que necesito, la pareja, Señor. Tú agregarás, tú añadirás conforme a tu voluntad, conforme a tus planes. Eso lo rindo, confío plenamente en ti, Señor. Yo me enfoco, aleluya. Pongo mi mirada en Jesús, donde tiene que estar, en el autor y consumador de mi fe. Aleluya, aleluya, y camino, me elevo, voy, Señor, me extiendo hacia la meta, aleluya. Empiezo a caminar hacia donde tengo que caminar, Señor. Y mis enemigos no podrán quitar mi mirada de ti, en el nombre de Jesús. Ansiedades, afanes, problemas, preocupaciones que se levanten, aleluya, podrán venir, aleluya, podrán venir como río, pero tú levantas bandera, aleluya, aleluya. Tú levantas bandera, aleluya. Así es, Señor. Gracias, aleluya. Ahora sus ojos un momento, hermano. Aleluya. Amén. Hermano, una cosa. ¿Qué va a pasar ahora? Si usted está anhelando al Espíritu Santo, si esto es algo que realmente usted ha decidido establecer en su corazón, se van a levantar problemas. Y usted me dice, ay, Rebeca, no. Ay, no. ¿Por qué? Porque el diablo te quiere distraer. El diablo te va a querer distraer. ¿Usted me está entendiendo? Usted se va a enfocar y va a empezar a buscar al Espíritu Santo de Dios. Usted va a empezar a buscar al Señor. Usted va a decir, este es el momento. Mi anhelo está en el Señor. Y el diablo va a empezar a levantar tropiezos. Satanás va a empezar a levantar cosas que te distraigan. No te asombres, no te preocupes, no pierdas la fe. No dejes de confiar en el Señor. Si tú estás buscando a Dios hoy y tú ves que mañana me llamó el jefe, que bueno, van a hacer aquí recorte y parece que yo voy a salir. Hermano, no pierdas la fe. No pierdas tu confianza en el Señor. No te desenfoques. No empieces a trabajar para allá, a buscar otro trabajo. Olvídalo. Mantente donde tienes que estar. Mantente buscando al Señor y aquello, recuérdalo, se va a añadir. Se va a arreglar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Una vez más te damos gracias, Dios. Aleluya. Vi algunas caras nuevas. Ahorita se me pierden. El señor, el joven, la señora. No sé si son creyentes o vienen por primera vez. Quisiera que pasaran al frente y hicieran una oración conmigo recibiendo a Jesús. Si han recibido la palabra, ¿verdad? La Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Deja que el Señor en esta mañana toque tu corazón. Necesitamos, ¿verdad?, a este Cristo poderoso, a este Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas para vivir una vida diferente, la vida que a Dios le agrada, la vida abundante que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Es necesario, ¿verdad?, dar ese paso de fe. El Señor dice en su palabra que el que le confiese delante de los hombres, mire lo que dice el Señor, Él le va a confesar delante de su Padre que está en los cielos. El requisito es que nosotros, ¿verdad?, le confesemos aquí delante de los hombres. Aquí están los hombres. Y entonces usted va a decir, recibo a Jesús como mi Salvador. Y la promesa es que entonces el Señor le va, ¿verdad?, a decir al Padre, ellos me reconocieron como Salvador. Amén. Pero si usted no le recibe y no le acepta a Jesús, entonces Él no puede pelear por usted. Él no le puede dar la vida eterna que Él prometió, la provisión que hizo Jesús en la cruz del Calvario.